Ok, entrando en la cuarta parte del módulo de comunicación, vamos a proponernos responder hoy cómo tener actividades, diseñar y realizar actividades efectivas. Pero antes de entrar en eso, a modo de introducción, vamos a revisar este número 3 de la placa que está en pantalla, que es detectar una forma práctica para aumentar la efectividad en la comunicación. Entonces, para hacer esta parte, les propongo que hagamos un ejercicio, ¿bien? Que tiene que ver con la importancia y el peso del contexto. Así que vamos a poner esto bien. Recientemente hicimos una pausa y trabajamos un ejercicio de visualización y de escucha, viendo cómo, sin contexto, cada persona interpreta lo que oye de una forma, escuchando todos diferente, y cómo con contexto ya el 60% interpreta muy similar escuchando parecido. Entonces la efectividad en mi comunicación aumenta cuando recurro al contexto. Bien, entonces puedo concluir que para que la comunicación efectiva sea el principio de la comunicación productiva, la clave va a ser aumentar o imponer o presentar o incluir un contexto antes del mensaje. Bien, entonces, más allá de que yo incluya el contexto, debo incorporar, además de eso, luego de transmitir el mensaje, una confirmación como pensando en el dibujito que veíamos del embudo, si estamos hablando de la misma silla. ¿Se acuerdan que teníamos a Ana y José y cada uno tenía una silla parecida pero no igual? Bueno, es un momento donde debo confirmar si estamos hablando de la misma silla, si tu silla es mi silla. Entonces, para eso, me acuerdo en algún evento en Buenos Aires haciendo con una empresa, hicimos un ejercicio físico, no así por videollamada, eh, buscando algo para sentarnos. Y llegábamos a la conclusión de que los dos elementos que vamos a ver en la imagen ahora servían para sentarse, pero que claramente no eran lo mismo. ¿Bien? Entonces, para saber si realmente nos hemos comunicado efectivamente, decime si tu silla es mi silla. Llevado al ejercicio de recién, decime qué viste. Bien. Pastel de papa, torta de chocolate, hamburguesa. Bueno, ¿cómo era la hamburguesa? En esa información yo reconfirmo si estamos hablando de la misma silla, metafóricamente hablando. Entonces, el desafío de la comunicación es que lo que está en la mente de uno se vaya y se materialice en la mente del otro, con la dificultad de que no hay forma física de que nos toquemos los dedos y veamos la misma imagen. Bien. Cualquiera me puede decir, pero ¿por qué no le muestro una foto? Ah, sí, facilísimo. Para todas las cosas que existen fotos. Cuando no hablamos de fotos y hablamos de cosas intangibles, ¿cómo haces? ¿Qué foto mostrar? Cuando hablamos de actitudes, de comportamiento, cuando hablamos de procesos o proyectos, ¿qué foto mostrás? Si es una silla, sí, es fácil. Si es una hamburguesa, es fácil. Pero, o si es una bicicleta, es fácil. Pero si hablamos de la actitud que hay que tener cuando recibís un reclamo, si hablamos de cómo manejar la información para hacer más eficiente el trabajo, y ahí no entra en una foto. Capaz que en un video, pero en la foto seguro no. Entonces, les toca a ustedes hacer ese esfuerzo de convertir qué sería la silla para cada caso, pero para nosotros es, si yo para tener comunicación productiva, primero tengo que tener comunicación efectiva, entonces el verdadero desafío es lograr que a través de la conversación que tengamos, ambas personas, yo y vos, veamos en nuestra mente una imagen similar. Por ejemplo, si pensamos en algo para sentarnos, debemos preguntarnos si mi silla es tu silla o si tu silla es mi silla. Y en la charla poder confirmar si estamos hablando de cosas semejantes. Fíjense que en el ejercicio del blanco, cuatro puertas, cuatro personas, había dos que tenían habitaciones. Entonces, preguntarnos cómo estaban las puertas, dónde estaban las personas, cómo eran los carteles, nos permite saber si estamos hablando de la misma imagen. De hecho, nos pasó con Fede. Fede vio cuatro puertas en línea, un solo tanteador, un solo contador numérico sobre todas las puertas y cuatro personas como analizando las puertas. Y yo lo había entendido como cuatro puertas y cada persona enfrente de una puerta y cada puerta con un cartel. Es parecido, pero no es lo mismo. Entonces el diálogo permite lograr la efectividad. Una vez que está efectivo, que nos pusimos de acuerdo y entendimos, ahí ejecutamos. Ahí coordinamos las acciones. ¿Bien? En este caso, en el ejemplo de si tu silla es mi silla,
Cuando yo preguntaba a Gustavo, el de la foto, algo para sentarme, él me trajo lo que le era más cómodo, la misma silla donde estaba sentado. Y en realidad lo que yo tenía en mente era una banqueta para lo que yo necesitaba, que era estar más elevado al frente del grupo. Bien. Entonces, a partir de esta charla y en lo que sigue, cada vez que ustedes hablemos de comunicación y levantando la vara, veamos a la comunicación como la construcción de una imagen en común. Así arrancamos el módulo. Bien. Si bien los manuales dicen la emisión de un mensaje o la transmisión de un mensaje desde un emisor hacia un receptor a través de un canal, sumémosle la imagen en común, la imagen que se hace en la cabeza del otro a partir de los datos que recibe de mí. A partir de ahora vean una presentación o una reunión o una conversación como un espacio o un lugar donde deben lograr una imagen en común. Vas a hablar con una persona, vas a hablar con un grupo de personas o vas a interactuar con un grupo de personas. Bueno, ve ese momento como un momento donde vos tenés que lograr meterte en la cabeza de ellos creando una imagen. Si podés llevar la foto, llévala. Si no podés llevar la foto, armá el contexto para que la foto se construya. Armá el relato para que la foto se construya. Recordemos que la comunicación de conflicto es un subconjunto de la comunicación tradicional. Decíamos hace dos encuentros atrás que era la cloaca de la comunicación, es el sótano, lo que está tapado por el agua, y que la comunicación productiva, el escalón más alto de la escalerita que vimos en ese momento, es la comunicación en la que debemos operar nosotros. ¿Bien? Que es el escalón donde la comunicación efectiva más la coordinación de acciones se vuelve realidad. Entonces, como procedimiento, yo te hablo para poder meter la imagen que yo quiero dentro de tu cabeza, te escucho para confirmar si la imagen es la que yo quería o se parece bastante, y a partir de que yo valido que estamos hablando de la misma imagen, coordinamos acciones. ¿Qué hace vos, qué hago yo y para cuándo? Bien. Si, si hacen memoria, voy a pasar esta parte porque lo vamos a ver en la otra. Bien, luego del intercambio conectamos con la última parte del módulo que lo vamos a destinar a lo que vamos a llamar actividad efectiva, más allá de que el título dice técnica para diseño de conversaciones. Y para ampliar eso, vamos a arrancar por definir qué es una actividad efectiva. Bien. Cuando hablamos de actividad efectiva como si fuera eh, un agrupador o un aglomerador de conceptos, vamos a llamar actividad efectiva a una reunión, donde me toca liderar, moderar o generar una actividad con un fin particular de trabajo. También lo vamos a llamar a una conversación. Y donde más uso va a tener esto es donde sean conversaciones que yo creo que son difíciles. Una actividad efectiva, además de reunión y conversación, puede ser una presentación, donde no tengo que producir un resultado en una interacción como una reunión, pero sí tengo que lograr transmitir una idea, un concepto y generar algún acuerdo. Como por ejemplo la presentación de un producto, la presentación de un servicio o la venta de algo, de alguna propuesta o proyecto. Y por último, asociándolo más al formato, cualquiera de estas tres de modo virtual o presencial, como las imágenes anteriores indican. Es decir, que la técnica que vamos a ver es la misma técnica que me sirve para reuniones, conversaciones o presentaciones, sean presenciales o virtuales. Manejando una guía, un método, que no es el único, simplemente es una en un montón, me permite tener una misma herramienta que es versátil para usarla en el mano a mano, en la actividad grupal de trabajo o en la actividad grupal de presentación. Bien, sea por videollamada o sea presencial. Así que antes de avanzar en los detalles de la técnica y los fundamentos, me gustaría que calentemos motores, que hagamos una especie de rompehielo, pensando si alguna vez te pasó algo de esto o si actualmente te pasa algo de lo siguiente. Te voy a mostrar 6 preguntas y vos en tu cabeza andá pensando si te pasa o te pasó esto. Por ejemplo, ¿te pasa o te pasó que la actividad, presentación, reunión o uno a uno, se fue del tiempo previsto o se fue por las ramas? ¿Vos querías que dure 5 minutos y duró 20? ¿O querías hablar de un tema y hablaste de 5? ¿Te pasó alguna vez? Sí, sí. Bien, gracias por la respuesta. Igual si no me quieren responder, también me la banco. ¿La quieren hacer retórica? La hacemos. Perdón. Bien.
¿Te pasa o te pasó que se perdió el foco de la actividad? Nos juntamos para hablar de un tema, hablamos de un montón y de que teníamos que hablar no hablamos. ¿O no lo Sí, resolvimos? sí, sí, Ok. sí. ¿O te pasa o te pasó alguna vez de que la actividad no generó el efecto deseado? Tuvimos un montón de tiempo hablando de esto y lo que tenía que pasar no pasó. Sí. También pasó. También pasó. Bien. ¿O qué es? ¿O te pasa o te pasó que se convirtió en una pulseada lingüística? ¿O terminó en conflicto directamente? Nos juntamos para resolver con dos patadas y terminamos a las patadas. Eh, Bien. Sí. ¿Te pasa o Y te no tanto, pasó? pero no tanto, pero pudo haber pasado. Ok, bien, mejor, mejor que no esté pasando. O que no motivó a la acción, el comportamiento del otro no cambió. Bien, me sí. junté Eso para sí. que algo distinto suceda, Sí, invertimos tiempo, nos pusimos de acuerdo y eso después no modificó nada. Y sí, por tampoco último, asociado a la anterior. sí, prima hermana. Eh, Sí, o por último, ¿te pasa o te pasó que los conceptos que trabajaste no quedaron claros? Es como que no hubiésemos hablado, o quedaron todos mezclados. sí, sí, Bueno. sí, sí. Bueno, Sí. si les pasa actualmente o les pasó esto, todo tiene que ver con lo mismo, con la estrategia de comunicación y la forma en que abordé los temas. Con lo cual, lo que vamos a hacer nosotros a continuación tiene que ver con buscar en esa guía, en ese método que les voy a compartir, algunos beneficios. Como por ejemplo, el primero, que se optimice el tiempo, que cada vez que yo interactúo con los demás, el tiempo sea el más breve posible. ¿Bien? Eh, no por ser breve va a ser malo, ¿bien? Sino todo lo contrario, es que sea breve y bueno, y no que sea largo y que no produzca ningún resultado. Que aumente la eficacia de las actividades, que tu reunión, tu charla uno a uno o tu presentación grupal produzca más resultado. Como otro beneficio que vamos a buscar es tener una estrategia para poder lograr el efecto deseado y transmitir. Es decir, que si yo quiero conseguir algo, vaya con un plan para conseguirlo. ¿Bien? Que no sea una cuestión de la casualidad. Y por último, vamos a trabajar o vamos a buscar conseguir que aumente mi capacidad de influir en la audiencia. ¿Recuerdan cuando estuvimos reunidos en el presencial? ¿Qué dijimos que era la influencia? El hacer que las cosas sucedan. Bien, y habíamos dicho, hacer que las cosas sucedan, lo podíamos asociar al verbo liderar. Y el Sí. otro, el otro término habíamos dicho que era influencia, ni más ni menos, Liderazgo. liderazgo. Bien, si esta técnica como beneficio tiene que me permite influir más en la audiencia, por ende, es una técnica que me permite desarrollar o aumentar mi liderazgo. Si yo domino mi habilidad de comunicarme con los demás, estoy teniendo una herramienta para tener más liderazgo. Bien, de ahí la relevancia de lo que vamos a charlar. Con lo cual, como propósito principal de lo que vamos a ver a continuación es simplemente dejarles la metodología para preparar y realizar una actividad efectiva en cuatro fases. Que a partir de esto que charlemos nosotros, ustedes tengan una estrategia para poder hacer presentaciones o actividades efectivas. Vamos a cambiar acá que dice presentación por actividad. Así queda alineado lo que vimos recién. Bien. Así que todo lo que viene a continuación tiene un solo propósito, que ustedes cuenten con un método para preparar y hacer actividades efectivas. Recuerden que actividad es conversación uno a uno, reunión y presentación tipo disertación. Antes de meterme en la técnica y a modo de contexto, ahora que ya manejamos el término, ¿conocen el experimento o el cuento del experimento de cómo cocinar un sapo vivo? ¿Vivo? Los que No. estudian química, los químicos lo deben conocer. Lo único que conozco es tragarte el sapo. Es conocida La también, pero expresión. no es esta, no es esta, no es tal cual esta. Es prima de esta, pero no es la misma. Bien, Fede, ¿vos no la escuchaste? ¿Está en el ambiente de química? O sea, tengo algunas cosas, pero no sé si lo escuché referido a esto o si venía por otro lado. Ok, vamos a ver Pero, ahora. pero sí, es No como ir tiene. despacito. Por ahí pasa, por ahí pasa. Pero bueno, se los cuento yo así, no tenemos que recapitular tanto. Dicen que una vez se juntó un grupo de científicos para determinar cómo cocinar un sapo vivo. No tengo ni idea por qué los científicos harían eso, pero bueno, así es el cuento. Dice que dijeron, bueno, sencillo, ponemos fuego, ponemos agua caliente, cuando el agua esté caliente, ponemos el sapo. Entonces cuando agarraron el sapito, que es de sangre fría y piel fría, y lo tiraron a la olla que estaba con el agua hirviendo,
Dice que el sapo a medida que iba cayendo percibió los vapores, el cambio de temperatura y se predispuso biológicamente a saltar. Entonces cuando llegó al borde del agua y apenas pudo, se impulsó y saltó. Entonces no pudieron cocinar al sapo. Ronda de mejora continua. Che, si pudiéramos hacer de vuelta el mismo ejercicio que haríamos diferente, se pusieron a pensar, con ayuda de algún asesor externo, y descubrieron que, dice, che, y si hacemos al revés, en lugar de calentar el agua y poner el sapito, ponemos el sapito y después calentamos el agua. Entonces probaron la segunda forma. Pusieron el agua fría, pusieron el sapito, que estaba en un jacuzzi, pusieron el fuego y lo empezaron a calentar. La temperatura del agua pasó de 20 y pico a 30 y algo, se fue a 40, 50, 60, 70, empezó a hervir, a calentarse, a romper en hervor a los 80 y pico, 90, y cuando el agua empezó a hervir definitivamente, el sapo nunca registró el cambio de temperatura, justamente por la cualidad que tiene de ser reptil y sangre fría, y por ende el agua al hervir lo termina cocinando. Cuando quiso salir ya estaba muy agotado, no se podía mover y terminó siendo hervido. Entonces, como conclusión del experimento, dice, che, si vos querés cocinar un sapo, no lo podés meter directamente en el agua hirviendo. Lo tenés que arrancar en el agua fría y llevarlo despacito hasta que alcance la temperatura. Y ahí lo vas a poder cocinar. Entonces, ¿por qué elijo esta historia de contexto en lo que vamos a ver? Porque las conversaciones difíciles son igual. Si vos vas directamente con la conversación, la reunión, la presentación, a bajar el tema va a golpear y va a saltar y no va a entrar. No lo va a poder cocinar. Bien. Y probablemente el mismo sapito, el mismo tema, cuando lo quieras trabajar de otra forma, ya va a estar predispuesto, cerrado, porque va a creer que ahí no va. Entonces la segunda vez que intentes sobre lo mismo, vas a tener más resistencia porque, hablando de personas, el cerebro asocia esto como lo mismo de la otra vez. Entonces requiere que lo que yo quiero hacer, que lo que yo quiero cocinar, que sería el tema, el sapo, lo lleve con una estrategia de progresivo para poder cocinarlo. ¿Bien? Por eso lo que decía Fede recién de ir despacio o ir rápido. Mirá, hay temas que hay que llevarlo de menor a mayor. Por eso lo que vamos a ver nosotros en la técnica de realización de la actividad efectiva es pensarlo en cuatro fases, como si fuera una cebolla. ¿Bien? Cuatro capas. La primera capa va a ser la de romper el hielo. ¿Sí? Y se los voy a mostrar de este modo. A ver, vamos a usar Yo le elementos. hubiese puesto a la olla, le hubiese puesto una tapa, a ver si va a salir. Miércoles va a salir, claro. No, la verdad que esa parte del experimento no sé si lo probaron. Me parece que fueron derecho a la otra y funcionó. Bien. ¿Ven ahí que tengo dos plásticos, uno azul y uno celeste con blanco? Sí. Eh, Bien. El azul soy yo. Fíjense que me muevo en círculos despacitos. El celeste es la otra persona. Fíjense que se mueve en otra dirección. Cuando yo, que soy el azul, quiero hablar con otra persona, yo estoy en tema, yo sé lo que quiero, sé lo que busco. La otra persona que viene a hablar conmigo está en otra cosa y está a otro ritmo. Es muy probable que si yo empiezo a hablar, pase esto, choque, choque, choque. Lo que hace el rompehielo, la charla de rompehielo que ahora vamos a ver qué es que la otra persona que viene girando en otra dirección empieza a girar en la misma dirección que yo. Va a seguir a su velocidad, pero va a ir en la misma dirección que yo. Entonces ya no chocamos. Quizás no coincidimos todavía, pero no chocamos. Bien, entonces la actividad de rompehielo tiene como propósito que el cerebro del otro se posicione en el aquí y ahora. Por eso lo que hicimos recién de rompehielo, las 6 preguntas. ¿Te pasa o te pasó? ¿Te pasa o te pasó? Tiene esa función. Que la cabeza deje de pensar en otra cosa y se ponga a pensar en lo que yo quiero. Una vez que creo que está generado el rompehielo, hago el contexto. Bien, cargo la historia, siento las bases para que la mochila empiece, el cerrocola empiece a buscar la información de la mochila y deje en la superficie. ¿Qué hace nosotros arrancamos en distintas direcciones a distinta velocidad. El rompehielo nos pone en la misma dirección a distinta velocidad. El contexto
como va escuchando la historia y no sabe a dónde va el cerebro, hace que se sincronice un poco la velocidad. Entonces ya estamos girando en la misma dirección a la misma velocidad. Entonces ahí tengo una probabilidad de ensamblar el tema muchísimo más alta. Cuando se logra eso, esto simbólicamente hablando de girar en la misma dirección, a la misma velocidad, estar sincronizado es donde se produce el entendimiento. Ya bajé las barreras de entrada. Vieron que hace poquito estuvo la misión de Artemis, que fue al espacio exterior, dio una vuelta a la Luna y volvió. Y dicen que uno de los desafíos principales es el aterrizaje, volver a entrar a la atmósfera, que tiene que un ángulo de inclinación y tiene que enganchar justo, porque si no engancha justo, la atmósfera lo bloquea y se rompe. Y no se produce el aterrizaje. Bueno, esto podría ser parecido. El rompehielo lo que genera es buscar un giro en la misma dirección, generar contexto, alinea las velocidades para que se produzca la introducción del tema. ¿Bien? Con lo cual, una vez que yo rompí el hielo, generé el contexto, lo único que me queda es cargar los intereses. En esta presentación de recién decía, entregarles una metodología para preparar y realizar actividades efectivas. Solo un propósito. Una vez que tengo alineado en dirección, en velocidad y sabemos para qué nos reunimos, lo único que me queda hacer ahora es transmitir la información, comunicarles. ¿Para qué? Para generar las acciones y hacer los acuerdos. Bien, ya logré que estemos hablando el mismo idioma, ya estamos pensando más o menos lo mismo, con lo cual ahora ya sabemos a qué vinimos, vamos a los bifes. Ya estamos a punto de tener el sapo cocinado. Bien, entonces, romper el hielo tiene que ver con comenzar a crear clima. Busca conectar con la persona tocando un tema social o informal que haga que el otro se posicione en el aquí y en ahora. Preguntarle por, ¿hace frío afuera? ¿Encontraste lugar para estacionar? ¿Pudiste hacer eso que me contaste? ¿Te pasa o te pasó que en alguna reunión tal cosa? Cualquier tema general que venga en formato de pregunta hace que el cerebro del que está oyendo tenga que buscar la respuesta. Entonces deja de pensar en su sapito, en su pescadito que vimos la otra vez en la pecera, para empezar a buscar la respuesta a mi pregunta. Bien. Al principio, como es frío y hay que romper y el hielo y hay que crear clima, quizás le cueste encontrar la respuesta. Esté así medio cerrado, esté medio cruzado. Pero pregunta va, charla viene, 3, 4, 5 minutos de distensión del ambiente, baja la guardia. Bien. Cuando me doy cuenta que el clima se cambió, se volvió cálido, cuando la conversación empieza a ser fluida, haciendo en el cuerpo. Entonces, cuando siento yo que estamos más o menos en clima, estoy para avanzar. Una vez que gané el primer anillo, voy al siguiente, voy a crear conexión. Voy a hacer foco en la temática a tratar, describiendo una introducción que me ayude a fijar un escenario en común. Que la recomendación es que no tenga nada que ver con el tema que vas a hablar. Por ejemplo, la historia de Bautista de la hamburguesa. No tiene nada que ver con lo que es la interpretación, el comportamiento de la gente y la creación de imagen, pero sirve para ejemplificarlo. O la historia del sapo, no tiene nada que ver con los pasos de cómo se hace la presentación, pero sirve para entender que hay que ir lento para cocinar el tema. Bien, entonces la historia que se elija para crear conexión es simplemente para que el brazo busque en la mochila y traiga la información a la superficie. Una vez que yo completé la narración de la historia que quiero hacer de introducción, estoy listo para decirle para qué nos reunimos acá. Bien. Y acá es simple, es cortito, estos son 30 segundos, un minuto. Che, en esta reunión, al finalizar, tiene que haber pasado esto, esto y esto. Tres cosas, dos cosas, una cosa. Yo te pedí que habláramos para que hagamos esto. Después de hablar, tienen que pasar estas dos cosas. Llevándolo a nuestros ejercicios, un objetivo, cinco consignas. Bien. Por Bien. último, una vez que está distendido el ambiente, que tenemos los cerebros alineados en frecuencia, en velocidad y dirección, y que ya sabemos a qué nos juntamos, te comparto la información que tengo para coordinar acción y generar los acuerdos. ¿Qué haces vos? ¿Qué hago yo? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cuándo tiene que estar listo? ¿Cómo resolvemos las dudas? ¿Y cómo se termina la actividad? ¿Bien? Entonces, las cuatro fases que voy a recorrer siempre que ejecute una conversación van a ser estas. Rompo el hielo, genero contexto, cargo los intereses, los propósitos de la reunión y comunico. ¿Para qué comunico? Para generar una transmisión hacia el otro que me permite generar acciones. ¿Bien?
Que yo no haga esto, que yo no me siente a pensar las cuatro fases, diseñar la conversación, eh, básicamente es ir a charlar con alguien, grupal o individual, sin una estrategia. Ahora bien, que yo no tenga una estrategia de comunicación no significa que no se esté comunicando. Lo que sí significa es que lo que se comunica no está planificado. Y cuando vos comunicás algo que no está planificado, es azar, es suerte. Sale bien o sale mal como una moneda en el aire. Bien. Cuando hablamos de generar influencia y de liderar y de hacer que las cosas sucedan, no debemos hacerlo con la moneda en el aire. Por eso lo preparamos. Bien. Las personas en general, como lo que oímos, le damos un sentido, lo interpretamos. Si eso que yo estoy interpretando alinea o está en sintonía con lo que yo pienso, genero empatía. Ah, sí, está bien eso. Ah, eso me gusta. Ah, qué bien que está eso. Ah, esto está bueno. Ahora, si entra en conflicto con lo que yo creo, me siento molesto. No, no, eso no es así, eso está mal. Entonces se me activa el mecanismo de defensa. Y cuando se me activa el mecanismo de defensa, caigo en la comunicación de conflicto. Con lo cual, si yo quiero prevenir conflictos con alguien en la comunicación, lo que básicamente tengo que hacer es no activar el mecanismo de defensa del otro. Bien, tengo que prepararme para atravesar un campo minado sin pisar una mina para no volar por el aire. Con lo cual, mi estrategia para no pisar la mina y poder llegar al otro lado del campo minado es utilizar las cuatro fases de la realización de una charla, presentación o reunión efectiva. Bien, estas cuatro fases me va a permitir tener una estrategia y transmitir de manera efectiva, tratando de, o en muchos casos logrando, no activar el mecanismo de defensa del que está oyendo. Cuando el que está oyendo activa el mecanismo de defensa, lo perdiste. Chao, de esa charla ya no tiene sentido. Es como game over, hay que empezar de vuelta. El que se cerró difícilmente se abra en el mismo momento que se cerró. Tenés que retroceder, remar en dulce de leche y volver a acomodar para poder llegar a buen puerto. Bien, hagan memoria y piensen cuántas veces discutiste o renegaste o remaste en dulce de leche con alguien y tratar de acordarte por qué y probablemente tenga que ver con esto. Dijiste algo de una forma o el significado de lo que decías activa a la defensiva. Esa persona entró en conflicto con sus creencias y empezó a rechazar lo que venía. Bien. Si yo me vuelvo bueno en no activar el mecanismo de defensa y lograr los acuerdos, básicamente aumenté mi influencia, me vuelvo más influyente. Bien. Por eso, cuando hablábamos de liderar la otra vez, que estaba la foto mía de cuando yo era jovencito, decía, punto uno, escuchando comprometidamente, embudo, para asegurar que lo que interpreto es lo que tengo que interpretar. Punto dos, hablando responsablemente. Esto, diseño mis conversaciones para no activar mecanismos de defensa para poder lograr el resultado. El punto 3 la mentalidad, conversar con la posibilidad, pasar del papel A al B, bien, pensando cómo hago que se pueda. En esas tres ítems está la clave de cómo hacer que las cosas sucedan. En esto que estamos viendo está la herramienta para tener más influencia. Bien, así que como tarea, la próxima actividad que tengas, la próxima actividad que tengas, sea una conversación mano a mano, sea una reunión o sea una presentación grupal de un producto, de un servicio o una disertación de clase, sin importar si es laboral, social o doméstica, si es de la empresa, si es de la familia o si es de los amigos, hacela preparándola en las cuatro fases. Pensá el rompehielo, pensá el contexto, pensá el propósito y ejecutala siguiendo el plan. ¿Bien? Para eso vamos a ver planillas. Vamos a ver dos planillas. Antes de ver las planillas, quiero chequear algo. Bien, luego de confirmar interpretaciones y volviendo a plantilla como guía, vamos a usar lo siguiente. Nosotros vamos a completar esta matriz. Yo les voy a pasar esta planilla en blanco, simplemente para ayudarlos a ordenar
eh, los momentos. La primera de romper el hielo, buscar conectar con la otra persona, crear el contexto, hacer foco en la temática a tratar, cargar intenciones, detallar cuáles son las metas, transmitir, compartir la información y buscar coordinar acciones, ya sea una conversación, una reunión o una presentación del tema que yo defina. Ahora bien, para llegar a esta, tengo dos caminos. Una es con esta hoja en blanco la pienso desde cero y la voy armando. La otra es uso una ayuda creativa. Bien. La ayuda creativa está ordenada en 10 pasos, o en por lo menos 8, para que vaya decantando mi forma de pensar la conversación. Entonces yo puedo agarrar un tema cualquiera que quiero hablar con alguien desde cero y pensarlo y crearlo desde cero. Para eso vamos a usar esta guía. Bien. El primer punto es, le voy a poner un título. Conversación con fulanito de tal sobre tal tema. Presentación de tal cosa a tal grupo. Capacitación de reunión de tal cosa. Le pongo un título, le doy cuerpo, lo saco de lo etéreo y lo acoto. Lo segundo que voy a hacer es definir objetivos internos y externos. Bien, los objetivos internos son las expresiones de deseo de lo que yo quiero conseguir. Y son privados, son míos. No necesariamente los voy a compartir con la audiencia o con los demás. Bien. Por ejemplo, un objetivo interno es demostrarme a mí mismo que puedo, perder el miedo de hablar con fulanito o fulanita, ganarme un bono adicional por hacer bien mi trabajo. Eso. Cualquier cosa que sea privada para mí, que yo creo que si lo hago público me puede jugar en contra o sería una debilidad. Eso va en el interno. Bien, solo para mí. Es importante que yo defina ambos objetivos, internos y externos, porque después al final, cuando mida la efectividad, va a ser en función de si logré o no esto. Si yo logré esto, fue efectivo. Si yo no logré esto, no fue efectivo. Entonces tengo que definir al menos un objetivo interno y al menos un objetivo externo. Si no, no voy a poder medir la efectividad y voy a estar en un gris. Bien. Luego, que le puse título, que definí los objetivos privados, los internos, y defino los externos. Son esas cosas que yo quiero que pasen de la reunión que voy a tener con vos o con ustedes. Bien. Por ejemplo, ponernos de acuerdo en el programa de producción semanal. Comentar las novedades organizacionales. Acordar los cambios en la planificación de la fórmula. Tiro cualquier cosa que es como esto justifica que nos reunamos. Una vez que definí estas tres, lo siguiente que defino es la audiencia. ¿Quién es el otro o quiénes son los otros? Pero lo hago con con un desarrollo un poco más grande que simplemente mis compañeros de trabajo, los empleados de la fábrica, mi familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pongo quiénes son, posible actitud ante el tema, posible reacción, postura, ideología. Por ejemplo, objetivo interno, perder el miedo de hablar en público. Objetivo externo, transmitir un método para la presentación, diseño y realización de presentaciones efectivas. ¿Quién es la audiencia? Alumnos de un curso de oratoria. O, mm, perdón, alumnos de un curso de oratoria, punto. Abiertos al aprendizaje, punto. Necesitados de una guía, punto. Qué me dice esa caracterización que hace en mi cabeza? Que están abiertos a recibir y que tienen poca objeción. Cambio el ejemplo. Objetivo interno, sacarme las dudas de mi rol. Objetivo externo, pedirle a mi jefe que acote mis funciones. Audiencia, mi jefe, punto. Enojado, posible rechazo a mi pedido, punto. Alta predisposición a pelearse conmigo, punto. Y che, yo estoy entrando a la jaula del oso, en mi cabeza. Probablemente si yo no elijo bien mis palabras, termine peleado con el oso, cuando en realidad yo quería aclarar mi función. Bien. Paréntesis. Que una conversación sea difícil o no, no describe la realidad. Que una conversación sea difícil, describe mi forma de relacionarme con con la cosa, con el evento. O sea que si yo digo que algo es difícil, describe cómo yo la siento, no describe que eso sea difícil o fácil. Bien.
mi etiquetador de fácil o difícil no necesariamente coincide con la realidad, pero para mí es la realidad. Entonces, si yo cuando empiezo a ser creativo y a escribir creo que voy a renegar o que es difícil, y ya lo pongo ahí, eso me obliga a encontrar una solución, que no necesariamente describa que el otro sea difícil. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Una vez que definí título, objetivos interno-externo y quién es el otro y la posible reacción a lo que yo voy a plantear, debería responder los siguientes ítems. Modo cascada, no saltarlo, porque voy calentando motores y voy haciendo una bola de nieve. Por eso están ordenados así. Sobre el tema, ¿qué quiero que hagan distinto después de charlar conmigo? Y enumero, uno, 2, 3, 4. ¿Qué quiero que pase durante la actividad? Que sea distendida, agradable, recreativa, que sea tensa, que sea breve, que sea bajada de línea, que sea reflexiva. ¿Qué quiero que pase? Esto es mío. Conceptos claves, definiciones, cosas concretas que no pueden faltar. Bien. Historia o anécdota que puedo usar para demostrar lo que yo quiero transmitir. Esto es lo que voy a usar después de contexto. O ejercicio que puedo hacer que hagan las personas, mis participantes o mi audiencia, para que entiendan el concepto o lo que estoy planteando. ¿Bien? Si se fijan en la actividad de hoy, el ejercicio ¿cuál fue? Cerrar los ojos, cuatro elementos, la historia de Bauti, ¿bien? Y ver las diferencias. Si vemos la historia de la anécdota, cómo cocinar un sapo vivo. Las preguntas, ¿te pasa o te pasó? Bien, si buscamos el diseño de la capacitación de hoy, van a ver que eso aparece acá. Conceptos clave, las cuatro fases, la planilla de diseño, eh, entrar a una conversación sin estrategia no significa que no se comunica, sino que significa que lo que se comunica no está planificado. Las personas, la clave de usar las cuatro fases es no activar el mecanismo de defensa de las personas. Estoy repasando lo que dice la presentación, que es lo que forma parte de la creación de esta capacitación. Bien. ¿Qué quiero que hagan distinto después de esta actividad? Que la próxima charla, reunión o presentación que tenga, sea social, doméstica o laboral, use la guía esta. ¿Qué quiero que pase durante? Que charlemos, que interactuemos, y no lo dice el diseño, pero que la grabemos y que quede para que la puedan consultar. Entonces, esta matriz está de fondo de la misma presentación que estamos viendo cuando nació la capacitación. ¿Bien? Una vez que yo termino de definir estos ítems que están acá, uno, dos a, dos b, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, los enumero. Historia, anécdota, ejercicio va a ser el uno, objetivo externo va a ser el 2. ¿Qué quiero que hagan distinto después de mi actividad? ¿Qué quiero que pase durante la actividad? ¿Y cuáles son los conceptos clave? Van a ser 3, 4 y 5. ¿Y por qué o para qué los enumero? Los enumero para pasarlos a la planilla de las cuatro fases. Lo que marqué como uno, historia, anécdota o ejercicio, es lo que voy a usar cuando haga la actividad como rompehielo o como contexto. Bien. Los propósitos, los objetivos externos, lo voy a usar acá para cargar las intenciones. ¿Y qué quiero que hagan distinto después? ¿Qué quiero que pase durante? ¿Y cuáles son los conceptos claves? Los voy a usar acá, en la transmisión para poder hacer los acuerdos. Bien. La planilla anterior es una planilla creativa, es una guía para pensar desde cero. Yo me siento con una inquietud y ordeno mis pensamientos y le doy contenido. Cuando terminé de escribirla, copio y pego. No edito, no hago nada. Simplemente copio lo que puse como uno y lo pego acá. Copio lo que puse como 2 y lo pego acá. Copio lo que puse como 3, 4 y 5 y lo pego acá. Cuando terminé de copiar y pegar en esta, cierro la otra planilla y ya no la vuelvo a usar. Me manejo con esta. Bien. ¿Y qué hago con esta? Nada, acomodo el discurso para que tenga lógica de reunión. Edito lo que escribí acá un poquito, edito lo que escribí acá, edito esto, edito cada uno de estos y cierro con los acuerdos que quiero hacer. Una vez que tengo ese borrador armado, mi estrategia de conversación, presentación o reunión está terminada. Estoy listo para ejecutar. Bien. ¿Qué tiempo me lleva
hacer el modo creativo y convertir en esta planilla entre 30 minutos y 45 minutos. Debería llevarte. Bien. Sobre todo, lo que más tiempo lleva es la creativa, porque como arranco desde cero, por ahí pensar y darme cuenta me puede llevar tiempo. Si no me cuesta eso, esto puede ser entre 15 minutos y media hora máximo. ¿Por qué me convendría invertir media hora o una hora máximo en el armado de esto? Porque mi cerebro dice que es difícil lo que voy a hacer. Y si es difícil para mi cerebro, que yo tenga una estrategia, lo simplifica o lo facilita. Entonces, punto uno, baja la dificultad de lo que tengo que hacer. Punto dos, si yo voy con una estrategia, esta conversación dura entre 5 y 10 minutos. Si es una reunión, dura entre 15 y 20 minutos. Entonces, me hace más productivo el tiempo y me hace mucho más efectivo el acuerdo. Por ende, por eso justifica que invierta entre media hora y una hora para crearla, para después cosechar los frutos. ¿Bien? Así que bueno, conclusiones. Todo comunica. Lo vimos la otra vez, creo, cuando vimos señales. No sé si llegamos al liderazgo, si no lo vamos a ver la próxima que conectemos. Tener una estrategia para la comunicación en una actividad efectiva no nos garantiza el éxito. No quiere decir porque yo la creé, la transformé en cuatro fases y la ejecuté, ya tengo garantizado el resultado. Lo que sí, si para mi cabeza esa actividad era difícil y yo no la planifico, no tengo la estrategia, y en cierto modo estoy garantizando el fracaso, porque voy a perder la efectividad, porque voy a perder tiempo o porque hasta incluso puedo pagar un costo relacional. Si caigo en la pulsada lingüística o en la discusión, la relación se daña. Entonces, che, si no quiero perder efectividad, no quiero perder tiempo o no quiero dañar la relación, debería planificar la estrategia de conversación. Por ende, prueben la técnica, lo vamos a dejar de tarea al próximo líder. Si te resulta útil, usala, adoptala, mejorala, y si no te resulta útil, soltala, busca otra. Bien, sea esta la técnica o sea otra la técnica, ustedes por las posiciones que tienen y las cosas que enfrentan, tienen que tener una forma, un mecanismo de armado y realización de actividades efectivas. Bien, por ahora tenemos una base, es esta. Veníamos de la del embudo, de usar el embudo como truco. Bueno, ahora pasemos una mejor, más estructurada, que le levanta el nivel. Si esta no te funciona, busca otra, pero no te quedes sin una estrategia, porque esto ahorra tiempo, mejora resultado, cuida las relaciones, te hace sentir más firme y mejora tu influencia. Bien, así que vamos a parar acá.